Dios te bendiga. Estamos una vez más aquí compartiendo contigo la palabra del Señor. Hoy quisiera hablar con respecto a cómo Dios ha operado en nuestra vida a través de la salvación. Ese es un tema muy interesante, porque muchos de nosotros pensamos que la salvación llega al hombre cuando levanta su mano o cuando dice, bueno, acepto a Jesús. Sin embargo, la Biblia enseña algo completamente diferente. Y nosotros empezamos a darnos cuenta a través de las Escrituras que Dios es el que ha tomado la iniciativa de llegar al ser humano, de llegar al hombre, de poder alcanzarlo, de poder salvarlo. Esto no es algo que es de nosotros, no es que yo quise venir a Cristo y entregarme a Él, no, es que Dios me trajo, el Padre me trajo a Cristo, porque nadie puede venir al Padre, al Hijo, si el Padre no le trae. Ese versículo es muy importante y nos enseña que es el Padre el que toma la iniciativa en traernos. Y esa iniciativa que Él tomó, precisamente la tomó cancelando todos nuestros pecados, pagando nuestra deuda, perdonándonos de todo pecado. Eso es algo maravilloso entenderlo. Cuando usted y yo vemos en las Escrituras que la palabra dice que Él decidió no contarle al hombre sus transgresiones, eso lo hace a uno, efectivamente, lo quebranta, lo hace llorar a uno, de darse uno cuenta cómo la gracia de Dios, la misericordia de Dios ha podido alcanzarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo dice que fue por medio de su misericordia y a través de el proceso de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Exactamente dice que fue por medio del lavamiento de la regeneración. Lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Dos cosas que son importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque cada una tiene un lugar en nuestra vida. Se dio en un periodo de tiempo en nuestra vida. El proceso de regeneración es algo muy importante entenderlo. Muchos creyentes no lo hemos entendido, pero al entenderlo nos damos cuenta de que Dios fue el que tomó la iniciativa en salvarnos. Y eso es algo grande. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto en delitos y pecados. Eso dice las Escrituras. Que la paga del pecado es muerte. Que el hombre decidió por sí mismo convertirse en enemigo de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice, pero si cuando fuimos constituidos enemigos de Dios, Dios decidió reconciliarnos consigo mismo por medio de Jesucristo. Eso es maravilloso entenderlo. Y la regeneración es algo que Dios quiere hacer en tu vida. Y comienza bien simplemente, se lo explicó a Nicodemo. Nicodemo posiblemente no lo entendió en ese momento. Sin embargo, sí entendió la forma como el Señor se lo estaba planteando. Y eso es lo que necesitamos comprender nosotros. Que la vida del cristiano es comparada al desarrollo del ser humano. Por ejemplo, el ser humano, yo recuerdo que me enseñaron en la escuela que nace, crece, se reproduce y muere. Sin embargo, en las Escrituras habla de todo un desarrollo, de cómo el hombre va creciendo, va formándose, va aumentando cada día más su nivel de conocimiento, su nivel de espiritualidad incluso. Entonces, eso lo podemos comprender cuando Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si quieres ver el reino, te es necesario ser engendrado otra vez. En Juan capítulo 3, versículo 3, nosotros encontramos esa porción de la palabra, donde el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, si quieres ver el reino, te es necesario ser engendrado otra vez. La palabra engendrado allí es genao, que en su voz activa es engendrar y no nacer. Eso es algo muy importante entenderlo, porque si no comprendemos eso, no vamos a poder entender el verdadero nacimiento. Usted no puede nacer biológicamente si primero no es engendrado. Y estuvimos 9 meses en el vientre de nuestra madre. De igual manera pasa con la vida espiritual. El Señor primero pone al ser humano a ver el reino, a que pueda ver sus maravillas, a que pueda ver su grandeza, a que pueda ver su gloria. Por eso es que no vamos a conseguir nada gritándole a la gente que está en pecado, que son pecadores. No lo conseguimos. Tenemos primero que plantearles el amor de Dios, cómo Dios decidió amar al hombre debido a su estado de pecado aquí en la tierra, debido a que el pecado lo ha llevado a vivir una vida miserable. Entonces Dios, en su misericordia, amor a la miseria, decidió rescatar al hombre y decidió rescatarlo
por medio de un proceso. Y ese proceso comienza cuando eres engendrado. El apóstol Pablo dice, ustedes podrán tener muchos ayos, pero solo tienen un padre, porque yo os engendré por medio del evangelio. Está hablando de un engendramiento espiritual. Y fue precisamente lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Nicodemo, si quieres entrar al reino, si quieres ver el reino primero, tienes que ser engendrado. Todo ser humano necesita ser engendrado por la palabra. Si la palabra no engendra a alguien y el Espíritu Santo no viene a convencerlo de pecado, esa persona lo más probable es que no va a poder tener el deseo o la iniciativa de querer ir a sentarse o por lo menos buscar en el internet ahora con la tecnología, en YouTube, donde quiera que la persona esté tratando de encontrar una respuesta para su vida. No va a poder tener esa iniciativa de querer encontrar algo que edifique su espíritu. Ahora, esto es muy importante porque en el proceso de la regeneración nosotros vemos que en el engendramiento comienza ese deseo de querer saber de Dios. Todo ser humano llega a un momento en que quiere saber de Dios. Por eso es que es necesario que prediquemos y que demos la palabra por todos los medios posibles. Tenemos que hacer misiones a las naciones no alcanzadas, a aquellos que nunca han oído Jesucristo. Tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura, porque de esa manera podemos engendrar a muchas personas para que conozcan el evangelio de Jesucristo. Una vez la persona es engendrada, entonces comienza el proceso de desarrollo. Y el segundo paso es bien simple y sencillo, porque dice que el Espíritu Santo fue dado para convencer al mundo, no a los cristianos, al mundo. Dice en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, dice en versículo 8, dice que el Espíritu Santo fue dado para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas. Tiene que convencerlo de pecado porque no hemos creído en él, dice. Entonces, el pecado que el hombre está cometiendo es no creer en la persona maravillosa de Jesucristo, que es la respuesta única al conflicto y al problema del pecado en el hombre. La segunda dice, de justicia, por cuanto yo voy al Padre. Jesús prometió ir al Padre. ¿Y por qué de justicia? Porque Él presentó su sangre allá, Él dio su sacrificio para que hoy, por medio de su justicia, el ser humano pueda ser renovado en Cristo Jesús. Pero luego viene la tercera parte, que es y de juicio, porque vuestro adversario el diablo ya ha sido sacado de la tierra, ya no hay problema con él. Ese es uno de los grandes conflictos del hombre, que piensa que el diablo está en la tierra y que lo está borbandeando. No, mi querido hermano, nosotros en este mundo tenemos una gran batalla contra potestades, contra huestes, contra el enemigo, contra las influencias que el enemigo tiene en esta tierra para desviarnos del plan de Dios. Y por eso dice, resistan al maligno. Dice, no dice como nuestras versiones traducen al diablo, resistan al maligno, resistan a lo que viene de parte del enemigo y de vosotros huirá. Pero ese es un punto que vamos a tocar en otra oportunidad. Hoy quisiera enfatizar y quisiera terminar diciéndote esto. Dios ha permitido que seas engendrado, por eso estás escuchando este tema. Ahora, es necesario que seas convencido que eres pecador. Si no te convence, el Espíritu Santo no te convence que eres pecador. Si tú no te das cuenta que no es como piensas, de que, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien. No hay ser humano que se porte bien, no hay ser humano que sea bueno. No hay bueno ni siquiera uno. Este es el momento para que tú puedas decir, bueno, en realidad yo soy pecador. Y cuando llegamos a esa conciencia, entonces viene el compungimiento de corazón. Nos sentimos adoloridos de que somos pecadores. Una vez llegas a ese punto, entonces estás listo para proceder al arrepentimiento, del cual te voy a hablar en el siguiente tema. Dios te bendiga.